Buenos días, niños y niñas de física. Empezamos por el repaso del tema de ondas. Voy a mi antojo, ¿vale? Pues mirar, primero diferenciar entre ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Acordaros que las ondas mecánicas son aquellas que necesitan de un medio material para su propagación, bien sea el aire, bien sea un medio sólido o un medio líquido. Bueno, que es una onda mecánica, pues la onda que se genera cuando le doy una sacudida a una cuerda, la onda que se genera cuando tiro una piedra en un estanque, el sonido, ¿verdad?, que necesita el aire para su propagación, el aire o en un sólido, ¿verdad?, o en un líquido. ¿Y qué son las ondas electromagnéticas? Pues las ondas electromagnéticas son aquellas que no necesitan de ningún medio y que se pueden propagar en el vacío, por ejemplo, la luz, ¿verdad? Cualquier tipo de onda, no solamente la luz visible, lo que entendemos como luz visible, sino cualquier tipo de onda, radio, televisión, microondas, infrarrojo, rayos X, rayo gamma, ultravioleta, todas, ¿verdad?, son ondas electromagnéticas, no necesitan de ningún medio material para propagarse y se propagarían en el vacío. Otra clasificación de las ondas longitudinales serían longitudinales y transversales. ¿Qué es una onda? Empiezo por la transversal, que es la habitual. Bueno, la habitual, la que es más fácil de ver. Una onda transversal es cuando la vibración de la partícula, ¿verdad?, se realiza en ese sentido y la propagación de la onda en ese otro sentido. Es decir, la vibración de la partícula es perpendicular a la propagación de la onda. No sé lo que he dicho antes, pero es propagación de la onda. ¿Qué es una onda transversal? La habitual, ¿verdad? La que se genera cuando tiramos una piedrecita en el agua, en la superficie del agua, la que se genera cuando damos una sacudida en una cuerda. ¿Qué es longitudinal? Cuando la vibración de la partícula es paralela a la propagación de la onda. La propagación de la onda hacia acá y la vibración de la partícula. Pues un ejemplo de onda longitudinal es el sonido. Yo lo expliqué en su día en clase y creo que es bastante más intuitivo. Cuando nos vemos, ¿verdad?, las partículas que forman el aire vibran así, ¿verdad?, y el sonido se propaga paralelo a la vibración de las partículas. Otro tipo de onda longitudinal sería la que, por ejemplo, se genera en un muelle. Cuando comprimimos un muelle, ¿verdad?, y soltamos, también podemos generar una onda de este tipo longitudinal. ¿De acuerdo? Si yo he hablado de esto es porque evidentemente esto tenéis que saber las definiciones, explicarlas y por supuesto poner algún ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? No es por gusto, ¿eh? Muy bien, pues seguimos con el tema de ondas. Fijaros que me gustaría... Bueno, empezamos recordando magnitudes. ¿Qué era la elongación? La elongación era la posición de la partícula en cada instante, ¿a que sí? La representábamos por I, ¿verdad? Porque normalmente el movimiento es en el eje Y. ¿Qué era la amplitud? La amplitud era, bueno, la represento aquí, ¿verdad?, la máxima elongación de la partícula. La amplitud siempre se da en positivo, ¿de acuerdo? La máxima posición que alcanza la partícula. A eso le llamamos amplitud. ¿Qué es velocidad de vibración? La velocidad de vibración de las partículas, ¿verdad?, es la velocidad que tiene cada una, la partícula de en medio en cada instante. Acordaros que había una velocidad máxima, ¿verdad?, que se conseguía cuando se pasaba por el equilibrio, y una velocidad, en este caso ahí, ¿verdad?, en la máxima elongación, bien ahí o bien aquí abajo, era 0. Eso es la velocidad de vibración. Velocidad de vibración de cada partícula. ¿Y velocidad de propagación? ¿Qué diferencia había? Pues la velocidad de propagación es la distancia que recorre una onda, ¿verdad?, en la unidad de tiempo. Por ejemplo, el sonido, 340 metros por segundo. Recorre 340 metros en un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos, perdón. Periodo. ¿Qué era el periodo? Bueno, el tiempo que transcurre en una oscilación completa. Frecuencia, que era la frecuencia, el periodo, acordaros que lo representábamos por la letra T mayúscula. Frecuencia era el número de oscilaciones en la unidad de tiempo. La unidad era el hercio y además era
el inverso del periodo, ¿a que sí? ¿Y qué era la frecuencia angular? La frecuencia angular lo representamos y lo calculábamos. Fijaros que era el ángulo, ¿verdad?, recorrido en un periodo. Y fijaros que lo calculábamos 2πt o 2πf y la unidad era radián partido por segundo. ¿Qué era la longitud de onda? La longitud de onda era la distancia, ¿verdad?, entre dos puntos que se encontraban en el mismo estado de vibración y la calculábamos en metros, ¿verdad?, puesto que es una distancia. ¿Qué es el número de onda? Fijaros que el número de onda la calculábamos como 2pi partido por lambda y la unidad, bueno, pues podría ser el radián. Fijaros que el ángulo recorrido por la unidad de longitud, radián partido metro o simplemente metro a la menos 1, ¿verdad?, que era lo habitual. ¿Qué más magnitudes? Yo creo que las he dicho todas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo calculábamos, por tanto, la velocidad de la onda? La velocidad de la onda la calculábamos lambda por la frecuencia, lambda partido por el periodo, omega entre k y por supuesto la velocidad de la onda es una distancia en metros entre un tiempo en segundos. ¿A que sí? Muy bien. Ahora después hacemos un resumencito de las ecuaciones, ¿vale? Cuando ecuación de onda. ¿Cómo representábamos la ecuación de una onda? Pues fijaros, la representábamos. Cojo la función senoidal, ¿verdad?, más una fase inicial. Habitualmente la fase inicial vale 0, ¿verdad? Habitualmente. Y por tanto, habitualmente la ecuación de la onda... Fijaros que he puesto un signo positivo o un signo negativo. Un signo positivo era cuando viajaba hacia la izquierda y un signo negativo hacia la derecha. Habitualmente las ondas, ¿verdad?, bueno, pues empiezan en el punto 0, 0 y por tanto se representa por una función senoidal y habitualmente la fase inicial es 0 y habitualmente la onda se desplaza hacia la derecha. Por eso elijo el signo negativo. Si se desplazara hacia la izquierda, elegiría el signo positivo. Por tanto, A era la amplitud de la onda, omega era la frecuencia angular, represento aquí las ecuaciones, T era el periodo en segundos, F la frecuencia, ¿verdad?, K era el número de onda, frecuencia angular, número de onda. Frecuencia angular, rapidez angular, pulsación, representaban lo mismo. Pulsación, ¿verdad? Vale. Muy bien. Fijaros, ¿qué os pueden preguntar de una onda? Bueno, pues os pueden preguntar que escribamos la ecuación de la onda. Ojo con las unidades, ¿vale? Fijaros, habitualmente se trabaja en el sistema internacional, pero a veces os dan la onda en otras unidades. Lo importante es que K, ¿verdad?, es que K y X vayan en la misma unidad. ¿Estamos de acuerdo? Si te dijeran que esto va en centímetros, ¿verdad?, las unidades, pues esto iría en centímetros y la X en centímetros. ¿Estamos de acuerdo? No podemos mezclar unidades, es decir, no me podéis mezclar una unidad de K que vaya en metros y esto me lo pongáis en centímetros. Habitualmente ya os digo que lambda debe de ir en metros, metros, y la X en metros, ¿vale? Eso, ¿verdad? Cuando hablemos de distancia tenemos que trabajar con la misma... Es decir, lo que no podemos mezclar son unidades. ¿Estamos de acuerdo? Eso que quede bien claro. ¿Qué nos pueden preguntar? Bueno, pues la ecuación de la onda, que la tenemos aquí.
velocidad de vibración de las partículas. ¿Qué es la velocidad de vibración? La velocidad de vibración es la velocidad con la que vibran las partículas en torno a la posición de equilibrio y se calcula derivando. ¿Estamos de acuerdo? No confundamos la velocidad de vibración con la velocidad de la onda, que la velocidad de la onda era esta. Pues venga, derivemos. Derivamos con respecto al tiempo. ¿A que sí? Muy bien. ¿Qué nos pueden preguntar también? Pues quizás nos puedan preguntar la velocidad máxima, ¿verdad? Oye, está dando el sol, ¿verdad? Lo siento mucho, voy a cambiar. Velocidad máxima. ¿Cuál era la velocidad máxima? A por omega, acordaros, ¿vale? ¿Y la aceleración? ¿Cómo calculábamos la aceleración de cada partícula? Pues fácil, derivando ahora esta expresión. Que se me olvida el signo menos. ¿Y cuál era la aceleración máxima? A por omega cuadrado. Sobre todo lo importante, ¿vale? Lo importante es que no me confundáis, que no confundáis. La velocidad de desplazamiento de la onda, de propagación de la onda con la velocidad de vibración. La velocidad de la onda, es decir, la distancia que recorre en un determinado tiempo, se calcula así, y la velocidad de vibración se calcula derivando la ecuación de la onda. Representaciones gráficas. A veces nos dan representaciones de la onda y nos pueden dar y frente al tiempo o y frente a x, porque sabéis, ¿verdad? Bien frente al tiempo o bien frente a x. Muy bien, cuando nos den representaciones gráficas para sacar datos de ellas, ¿vale? Porque de aquí se pueden sacar muchos datos, pues mirad, el máximo de ambas, tanto de esta como de esta, me representan la amplitud. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Y la distancia entre los máximos sí que tenemos que fijarnos, porque fijaros que aquí nos están dando un tiempo, por tanto, esa distancia será un periodo. Mientras que aquí nos están dando una distancia, una x, por tanto, esa distancia será la longitud de onda. ¿Qué podemos sacar de aquí? Pues omega. ¿Qué podemos sacar de ahí? Pues k. ¿A que sí? ¿De acuerdo? Os fijáis bien en todas las unidades, no metáis la pata, ¿verdad? Que el tiempo, porque si ese tiempo está en minutos, eso sería en minutos, pero si ese tiempo está en segundos, que es lo habitual, ese tiempo estará en segundos. Si esa distancia está en centímetros, ya sabéis que la longitud de onda, pues... bueno, fijar, incluso os pueden preguntar la velocidad de la onda, lambda entre el periodo. Fijaros que con dos gráficas te pueden hacer un problema bastante completo, representar la ecuación como pues la amplitud la sacáis del máximo, ya lo tenéis ahí, omega lo sacáis de ahí, k lo sacáis de aquí, puede representar la ecuación. Una ecuación es una ecuación, en una ecuación solamente se sustituye lo que he redondeado en rojo, lo demás son incógnitas, salvo que te pregunten para un tiempo concreto o una partícula concreta. ¿Estamos de acuerdo? Voy a cambiar porque sigue dando el sol, ¿no? Muy bien, seguimos. Diferencia de fase. La diferencia de fase era muy fácil el cálculo, ¿vale? La diferencia de fase
para dos partículas, entre dos partículas. ¿Qué me están preguntando? Pues qué diferencia de fase hay entre, por ejemplo, esa partícula y esa partícula, ¿verdad? Fijaros, incremento de X, ¿verdad? Bueno, pues la diferencia de fase se calculaba acá por incremento de X, que era la distancia que existía entre dos partículas. Es decir, dos partículas que están separadas 2 centímetros, pues incremento de X es 2 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Pero por supuesto hay que pasar a metros, ¿eh? Y K, ya sabéis que se calculaba como 2pi partido lambda. Muy importante en este tema, ¿eh? Acordaros que tenéis que poner siempre modo radián, ¿eh? Modo, es decir, cuando resolváis este problema, yo os aconsejo que cuando resolváis este problema pongáis la calculadora en modo radián y cuando lo acabéis lo eliminéis, ¿vale? Diferencia de fase para una misma partícula en dos tiempos diferentes. Pues está claro que tenemos donde omega era 2pi t o 2pi f, incremento de t, pues el intervalo de tiempo en segundos, 2 segundos. La diferencia de fase, por supuesto, es un ángulo y se mide en radianes. A veces nos piden la diferencia de fase en lugar de en radianes en grados, o nos la dan en grados y nos pide, acordaros que 2pi radianes son 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Venga, seguimos. Yo creo que de ondas, ¿verdad? De la parte inicial de ondas, que es lo habitual, ¿verdad? Que es lo habitual, pues, bueno, nos falta la interferencia cuando es destructiva y cuando es constructiva y destructiva. Pero quizás lo habitual es esto, ¿vale? En los exámenes PAU. No obstante, yo creo que no es necesario repasar de nuevo y escribir las ecuaciones. Yo creo que vais parando el vídeo y vais copiando las ecuaciones. Seguimos estudiando la intensidad. ¿Vale? La intensidad la definíamos como la energía que atravesaba una superficie colocada en dirección perpendicular a la onda en la unidad de tiempo. Así definíamos la intensidad. Acordaros que la superficie siempre era una superficie esférica, ¿verdad? Y por tanto la calculábamos así. Y acordaros también que la potencia, y así repasamos, era la energía en la unidad de tiempo y bueno, la intensidad, la podíamos también escribir ¿verdad? Puesto que la superficie es 4πr², la podíamos escribir así, ¿sí? Había un fenómeno que recibía el nombre de atenuación, ¿verdad? ¿En qué consistía la atenuación? Que conforme nos alejábamos del foco, ¿verdad? La onda no permanece así, ¿a que no? Conforme nos alejábamos del foco, la intensidad, fijaros lo que ocurre, la amplitud de la onda disminuía, ¿sí? La relación entre las intensidades para calcularla era esta. O bien entre amplitudes, que era esta. ¿Qué significaba? Pues la amplitud, mirad, imaginaros que este es el foco, pues la amplitud en el punto a una distancia R1, ¿verdad? La amplitud es A1, pero a una distancia R2, ¿verdad? Pues la amplitud disminuye, ¿vale? La amplitud es inversamente proporcional y por tanto la intensidad también, ¿eh? De la onda. Pues estas, bueno, son menos habituales, bueno, menos no, yo pienso que sí, de intensidad, mirad, de intensidad, lo que en las pruebas de acceso a la universidad lo que han venido preguntando ha sido la definición de intensidad, quizás también de atenuación, pero nunca he visto un problema de este tipo, ¿de acuerdo? No obstante, bueno, pues no lo sé, ¿eh? Yo no...
interferencia. Acordaros que la interferencia, ¿verdad? Era cuando consistía en lo siguiente, teníamos dos focos, focos coherentes que emiten la misma onda, ¿verdad? El mismo tipo de onda, con la misma amplitud, con la misma longitud de onda, con el mismo periodo, de tal manera que en un determinado punto, ¿verdad? Las ondas coinciden, ¿verdad? ¿Y qué ocurre en ese punto? Por tanto, una interferencia. ¿Qué ocurre si, pues simplemente la suma, ¿verdad? En ese punto se produce la suma de las dos ondas. Una vez atravesado ese punto, las ondas continúan exactamente igual que antes, pero en ese punto se produce un fenómeno que recibe el nombre de interferencia. No es más que la suma de las elongaciones de ambas ondas. Nosotros estudiábamos dos casos extremos. La interferencia constructiva, que era cuando en ese punto coincidían los dos máximos de la onda, ¿vale? Por tanto, aparecía una onda de una amplitud total, si esto es A y esto es A, la amplitud total de la onda en ese punto es 2A, doble, ¿verdad? Porque interfieren de forma constructiva. La condición de interferencia constructiva era que incremento de X fuera n lambda, número entero de longitudes de onda. ¿Qué era incremento de X? Pues X1, perdón, X2 en este caso, menos X1, la diferencia entre ambas distancias. ¿Cómo se resolvían estos problemas? Bueno, lo digo al final, ¿vale? Ya tenemos la condición de interferencia constructiva. Vámonos a la destructiva. En la destructiva, lo que ocurría es que interfería un máximo de una y un mínimo de la otra. Por tanto, ¿qué ocurría? Que la onda se destruye y la amplitud total vale 0. Condición de interferencia destructiva, incremento de X, 2n más 1, lambda medios. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, en una constructiva se intensifica la señal y en una destructiva se destruye. ¿Cómo se trabajaba en estos problemas? Pues muy fácil. Te preguntaba, ¿qué tipo de interferencia se produce en este punto? ¿Cómo lo averiguabais? Pues muy fácil. Calculabais incremento de X, restando X2 menos X1 en metros. Lambda lo calculabais o te lo daban o lo calculabas. ¿Vale? Ya tenemos incremento de X y lambda. ¿Y qué hacíais? Utilizabais esta ecuación para despejar n. Y utilizabais esta ecuación para despejar n. Si te daba aquí un número entero, significaba que la interferencia era constructiva. Si te daba aquí un número entero, pues significaba que era destructiva. Es decir, te puede salir entero en una de las dos, no te va a salir entero en las dos. O te sale en una o te sale en la otra. ¿Estamos de acuerdo? Vale, fenómenos o teoría que tenéis que estudiar de aquí. Pues os di un resumencito que estaba bastante bien, ¿verdad? De este tema, que era, bueno, por supuesto la interferencia, donde venía interferencia y difracción, ¿de acuerdo? La difracción consistía en que cuando una onda llegaba a un obstáculo, ese obstáculo se convertía en foco emisor de ondas elementales. Pero para que se produjese el fenómeno de la difracción teníamos que tener una condición. Las dimensiones del obstáculo debían de ser menores que la longitud de onda. Si la dimensión del obstáculo es mayor, cuanto más pequeño sea el obstáculo, más se percibe el fenómeno de la difracción. Podía ser un obstáculo o podía ser un orificio. Pues ese orificio, ¿verdad? Se convertía en foco emisor. Ojo, lo mismo, las dimensiones de ese orificio para observar el fenómeno tenían que ser menores que la longitud de onda, si no, no se percibe el fenómeno de la difracción. ¿Estamos?
ya puestos, bueno, expliqué el fenómeno de la difracción de electrones, ¿verdad? Los electrones, las ondas sufren el fenómeno de la difracción. Cualquier onda sufre ese fenómeno, siempre y cuando cumplamos esta condición. Los electrones sufren fenómeno de difracción. Los electrones no son partículas. ¡Ey! Recordar, ya que estamos, de Broglie, pues los electrones, si sufren el fenómeno de la difracción, se comportan también como ondas. Eso es lo que expuso de Broglie, que lo repasé ayer o antes de ayer. ¿Os acordáis? No sé si os acordáis de tanto, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, pues yo creo que de la primera parte, yo creo que es de ondas es suficiente. Nos queda el sonido, que ya lo repasaremos, ¿vale? Pero de la primera parte yo creo que lo más importante está dado. Ahora nos quedan hacer ejercicios. Pues me voy a inventar uno, ¿vale? Lo que pasa es que no sé si se ve bien por el sol. No podía haber empezado desde el principio, pero bueno, lo siento. Pues bueno, pues imaginaros que os doy en el sistema internacional y que os pregunto, pues os pregunto todo, ¿vale? Os pregunto la velocidad de vibración, os pregunto la velocidad máxima, os pregunto la velocidad de la onda y yo creo que ya está, ¿no? Venga, pues empezamos. Fijaros, todo lo que multiplique al tiempo es omega, por tanto, 2pi radianes partido por segundo. ¿Estamos? Bueno, os pregunto también el periodo, la frecuencia, todo, ¿no? Vale. ¿Qué más sacamos de aquí? Pues K, lo que multiplica la X, 3pi metro a la menos 1. Amplitud 3 metros, ¿verdad? Y ahora empezamos ya a sacar, ¿verdad? Periodo, pues el periodo lo sacamos de omega. Pues yo creo que el periodo es 1 segundo. Perfecto. Frecuencia, acordaros que es el inverso del periodo, por tanto, 1 hercio. ¿Qué más? Lambda, que no lo he pedido aquí, pues lo sacamos de K. Ahí empiezo, perdón. K es igual a 2pi partido lambda y ahora igualamos 2pi partido lambda a 3pi, ¿verdad? Y lambda me queda como 2 tercios de metro. ¿Sí? ¿Qué más? Velocidad de la onda. Pues la velocidad de la onda, yo creo que omega entre K, ¿no? 2pi entre 3pi, 2 tercios metros por segundo. ¿Veis? Vale, ¿qué más? Velocidad máxima. La velocidad máxima es A por omega. Pues la amplitud es 3, omega es 2pi, por tanto 6pi metros por segundo. ¿Y la velocidad de vibración? Pues para la velocidad de vibración tengo que derivar. La velocidad de vibración, que la he preguntado aquí, pues derivamos con respecto al tiempo. 6pi coseno. ¿Sí? Escuchadme, os pueden preguntar la velocidad para un determinado instante y para una determinada partícula. Lo único que tenéis que hacer es sustituir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Bueno, era por un ejemplillo así para más o menos repasar. Vale, adiós.